En este video hablaremos de lípidos, aminoácidos y ácidos nucleicos. Estaremos hablando acerca de los lípidos, que son biomoléculas orgánicas poco solubles en aguas, moléculas heterogéneas e hidrófobas, la cual las hace escasamente solubles en agua, pero solubles en disolventes polares como bencenos, éter, acetona, cloroformo, y así ser extraídos de los tejidos. En cuanto a su estructura, están formados por carbono e hidrógeno, es decir, un esqueleto hidrocarbonado con pocos grupos funcionales que poseen oxígeno, localizando en sus extremos los grupos carboxilo de hidrógeno, y así en el interior los hidrógenos son hidrófobos y es una vez más por lo que son insolubles en agua. En cuanto a su función, tiene gran variedad de ellas. Una de ellas es la reserva de energía en los tejidos grasos como son los adipocitos, reservando por ejemplo triglicéridos, que es la unión de un glicerol a 3 ácidos grasos. El segundo papel es estructural, como los fosfolípidos, en sus membranas generando bicapas, dando lugar a la compartimentalización biológica que es esencial para la vida. Como función reguladora o de señalización, actuando como hormonas esteroideas, como la testosterona, o vitaminas que regulan la actividad metabólica, y entre otras funciones como lubricantes, función protectora, impermeabilizantes, emulsificantes y digestivas. En cuanto a su clasificación, se da por su diversidad estructural, así que es muy variada, pero se establecen dos grandes grupos: los lípidos saponificables y los lípidos insaponificables. Los lípidos saponificables también se conocen como lípidos complejos, que tienen presencia de ácidos grasos, y se encuentran los acilglicéridos, los fosfoglicéridos, los esfingolípidos y los ceridos. En cuanto a los insaponificables, estos se denominan simples por la ausencia de ácidos grasos y se dividen en terpenos, esteroides y prostaglandinas, que actúan como vitaminas y formando parte de los lípidos. Estos son compuestos orgánicos que presentan en un grupo funcional carboxilo terminal en un extremo, unido a una cadena larga hidrocarbonada. Esta cadena lineal con carbonos de entre 4 y 26, pero los más abundantes tienen entre 14 y 20 carbonos, como el ácido palmítico y el oleico. Entre sus propiedades más importantes se encuentra que el número de carbonos es casi siempre par y solo existen trazas de ácidos grasos impares, y los dobles enlaces tienen la configuración cis y los simples la trans. Se enumeran a partir de extremos del grupo carboxilo o el alfabeto griego. En el carbono 2 será el alfa y el último el omega. En cuanto a esta notación, podemos ver que está definida por una letra delta. Esta significa si este es saturado, se le pondrá; si es insaturado, no la llevará. Los subíndices que se encuentran al lado de la C del carbono marca el carbono e insaturaciones, y los superíndices de la letra delta van a marcar la posición de los dobles enlaces y el número total de estos. Derivados de estos son los saturados y los insaturados. Los saturados no poseen doble enlace. Cada átomo de carbono se ha saturado de hidrógenos, de ahí el nombre. Ejemplos de ellos es el ácido palmítico y el ácido esteárico, así como grasas animales que son sólidas a temperatura ambiente y tienen mayor grado de empaquetamiento. Los insaturados poseen doble enlace, presentan los átomos así no estarán llenos de hidrógeno, y ejemplos de ellos es el ácido oleico y el ácido linoleico, así como aceites y grasas vegetales. Suelen ser líquidos y son fácilmente oxidables por el oxígeno de la atmósfera. Ahí pueden formar perióxidos. Estos también reducen el riesgo de trombosis y rebajan el nivel de colesterol. Tenemos dos configuraciones, la configuración cis y la configuración trans. La cis es donde los hidrógenos se ubican en el mismo lado de los átomos de carbono que forman el doble enlace. Estos tienen temperaturas de fusión menores y pueden convertirse en configuración trans mediante procesos de calentamiento o hidrogenación. Y la configuración trans permite que los átomos de carbono se presenten alternadamente. Ahora, el glicerol es un alcohol con 3 grupos oxidrilos con 3 ácidos grasos. Es una serie de la clasificación de alcoholes grasos y los alcoholes muy oblicuos, también llamado glicerina o 1,2,3 propanotriol,
alcohol básico de aciglicéridos y fosfaglicéridos, y la esfingosina. La esterificación es producida por la formación de enlaces ésteres. Es producida entre un grupo alcohol y un grupo carboxilo con la pérdida de una molécula de agua. Y la saponificación es la reacción contraria a la esterificación, que es la acción de convertir en jabón en lípido con ácidos grasos. Los lípidos saponificables reaccionan con sustancias alcalinas como el NaOH y formar el jabón que contiene ácidos grasos más la forma alcalina más la glicerina. Esta presenta una zona liposoluble que favorece que las grasas se disuelvan e hidrosoluble, por los cuales los iones de sodio permiten que se disuelvan en el agua. Los liposomas son estructuras esféricas que se forman espontáneamente cuando los lípidos formadores se dispersan en un medio acuoso. Su composición está relacionada con la de las membranas celulares. Los lípidos que las constituyen pueden ser naturales o sintéticos, y estas se caracterizan por tener una parte polar, que sería la cabeza, y la otra parte hidrófoba, que sería la cola, los cuales le dan propiedades anfifílicas. En cuanto a las micelas, son estructuras esféricas con una cavidad interior apolar formada por las colas hidrofóbicas y una superficie polar exterior formada por las cabezas polares de los ácidos grasos o de otros lípidos anfipáticos. Un ejemplo son los jabones como detergentes por su tendencia a formar micelas. Las capas son formadas también por fosfolípidos, los cuales contienen el grupo fosfato y tienen una zona igual polar y otra apolar, que estén en la cabeza. Estas forman la bicapa lipídica constitutiva de las membranas biológicas, como las plasmáticas. Ahora bien, los terpenos son lípidos formados por la polimerización de un hidrocarburo de 5 carbonos, que también se denomina isopreno o 2-metil-1,3-butadieno por el doble enlace. Debido a su naturaleza hidrocarbonada, son estructuras hidrófobas. Las cadenas de isopreno se unen entre sí para formar las moléculas lineales, que serían las cadenas, o las cíclicas, que serían los anillos, de diversas formas y tamaños. También existen gran cantidad de vegetales y poseen olores y colores característicos. Son componentes principales de los aceites esenciales de las plantas. Tenemos a los esteroides, que son derivados de un hidrocarbono de grupo tetracíclico, ciclopentaperidrofenatreno, y se diferencian por el número y posición de los dobles enlaces. Se encuentran en los esteroles, que poseen un grupo hidroxilo en el carbono número 3. Incluyen moléculas biológicas como el colesterol, que es el precursor de los demás esteroides y desarrolla funciones como componentes de membranas celulares. Se encuentra en la bilis y la sangre, y también es precursor de la vitamina D. La testosterona estimula el desarrollo de órganos sexuales y características secundarias en el hombre. El estradiol, a diferencia, lo hace, pero en las mujeres. La aldosterona es la hormona producida por la glándula suprarrenal y participa en la reabsorción de sodio y agua y la secreción de potasio en los riñones, aumentando así la presión sanguínea. Por último, hablaré de la lipasa, que es una enzima digestiva que cataliza la saponificación, como en los triglicéridos, que son uniones de 3 ácidos grasos y un glicerol. Ahora comenzaremos a hablar de los aminoácidos. Estos son moléculas que, como indica su nombre, contienen al menos un grupo amino y otro ácido carboxilo. Son monómeros de las proteínas y se unen por enlace peptídico. Existen alrededor de 300 aminoácidos y 20 son codificados por ADN. Cuando estos están libres son sustancias anfóteras, es decir, pueden comportarse como ácidos tanto como bases. Son bifuncionales y por lo tanto pueden unirse para formar polímeros o cadenas polipeptídicas de longitud variable. También muestran dos tipos de isometrías. El carácter L o D de los aminoácidos condiciona la estructura secundaria de las proteínas por la orientación de la cadena lateral cuando se forma una cadena polipeptídica. La isometría L, estos intervienen los L-aminoácidos, tienen su grupo amino orientado a la izquierda en la representación de Fischer, y los esterisómeros de la serie L, que no forma parte de las proteínas, se denomina halo. En cuanto a la isometría de los aminoácidos, son su imagen especular. Las propiedades y naturaleza química de los aminoácidos se dividen en varios grupos, entre los que se encuentran los aniónicos o ácidos y los catiónicos o básicos. Los catiónicos o básicos son la arginina, lisina y en menor grado la histidina.
Existe en su cadena lateral un grupo nitrogenado que les confiere una carga positiva y características básicas. En cuanto a los aminoácidos aniónicos, tienen en su cadena lateral un segundo grupo carboxilo que les confiere una carga negativa y características ácidas. Son los ácidos aspartico y glutamínico. Con la ecuación de Henderson-Hasselbalch, los grupos de los aminoácidos se encuentran mayoritariamente protonados a un pH inferior a su pK. Es por eso que el pH próximo a la neutralidad como el plasmático, que sería de 7.4, tanto el grupo carboxilo como el amino están cargados respectivamente, y los aminoácidos se encuentran predominantemente en forma de doble ion, es decir, también conocido como zwitterion, con carga neutra por compensación interna. Esa misma estructura es la que presentan en estado sólido cristalino. Entre su clasificación encontramos los esenciales y los no esenciales. Los esenciales son aquellos que el organismo no puede sintetizar y los tenemos que ingerir a través de la dieta, como la histamina, la leucina, la valine, el triptófano, la metionina y la fenilalalanina, entre otros. Y los no esenciales, estos nuestro cuerpo los produce, y ejemplos de ellos están la alanina, el ácido aspartico, la cisteína, la glicina, entre otros. La glicina está formada por un átomo de hidrógeno de cadena lateral más pequeña. No es propiamente un aminoácido hidrofóbico, pues el pequeño tamaño de dicha cadena hace que prevalezca el carácter polar de los grupos amino y carboxilo. La cisteína está compuesta por los aminoácidos polares con carga neutra y poseen en sus cadenas laterales grupos hidrofílicos que aumentan su solubilidad. La prolina es realmente un aminoácido esencial, ya que la cadena lateral es cíclica y contiene 3 eslabones de metileno unidos al grupo amino, que en tal caso debe denominar el amino. Esto le confiere características exclusivas, tanto si se encuentra aislado como si está formando parte de las cadenas peptídicas, que derivan de esa rigidez de la cadena por el hecho de ser cíclica. Bien, ¿cómo están unidas todas estas moléculas? Es gracias al enlace peptídico, también llamado amida, y se establece con un grupo carboxilo. Entre sus características tiene enlace covalente de tipo amida y de carácter parcial de doble enlace que le brinda esa rigidez, y los enlaces de carbono alfa sí pueden girar al enlace del grupo amino y carbonilo. Las proteínas son los polímeros de aminoácidos unidos mediante este tipo de unión. Ahora bien, la desnaturalización de una proteína se refiere cuando ésta se destabiliza, perdiendo su estructura, debiéndose a cambios bruscos de temperatura y pH. Esta pierde su actividad biológica por la pérdida de enlaces, pero esta puede volverse a renaturalizar. Las proteasas son enzimas que son capaces de romper los enlaces peptídicos de las proteínas. Estas, haciendo eso, muestran una destabilización y ya pueden afectar a la cicatrización de heridas. Las proteínas presentan 4 estructuras. Su estructura primaria es una secuencia de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Es una representación lineal y empieza con un amino y termina con un carboxilo. Es la estructura básica que señalará qué aminoácidos componen la cadena peptídica. La estructura secundaria es la representación tridimensional de la primaria. Enlaces característicos dan origen a estructuras características alfa y beta, gracias a los puentes de hidrógeno que se forman, a la unión del hidrógeno de un grupo carbonilo y del hidrógeno de un grupo amino de otro residuo. La cadena alfa se forma al enrollarse de manera helicoidal sobre sí misma la estructura primaria. Ejemplos de esto está la queratina, que se encuentra en pelo, uñas, plumas y cuernos, y las subunidades de hemoglobina. La hoja plegada o lámina beta son 2 cadenas de aminoácidos dentro de una misma proteína y se ubican en forma paralela a manera de zigzag. Las cadenas se encuentran en proteínas fibrosas mayoritariamente y también en fragmentos de proteínas globulares. La estructura terciaria se forma a partir de la secundaria, la cual se pliega sobre sí misma originando una estructura globular, la cual se presenta en proteínas hidrosolubles, ya que al compactarse protege en su interior, ya que es hidrófoba e hidrofílica, interaccionando con el medio acuoso. Y por último hablaré de la estructura cuaternaria, que se presenta en proteínas por más de una cadena polipeptídica. A cada cadena se le denomina subunidad. Esta puede ser simple, de 2 a 4 subunidades, e incluso compleja, de docenas de estas. Las proteínas fibrosas generalmente son insolubles y con papel estructural.
tienen forma alargada, constituyen la base de los tejidos estructurales, por lo que también se les conocen como escleroproteínas. Ejemplo de ellas están el colágeno, la queratina, la fibroína, entre otras. Las proteínas globulares se encuentran en mayor número y estas se encuentran de forma esférica u ovoide. Generalmente son solubles. Entre ellas están las albúminas, las globulinas, las gluteínas, las prolaminas, las histonas, entre otras. El colágeno forma parte de las proteínas estructurales, que son las más abundantes en cuanto a la cantidad. Estas mantienen, junto con el tejido conjuntivo, la morfología de los organismos. Concluiremos hablando acerca de los ácidos nucleicos, los cuales es un grupo de macromoléculas que participan en el proceso de transferencia de la información genética entre las distintas generaciones celulares y la expresión de dicha información. Su nombre hace referencia a que están formados por grupos de ácidos y a que fueron localizados inicialmente en los núcleos de las células eucariotas. La estructura química básica de las moléculas de los ácidos nucleicos es una cadena polinucleótida formada por la repetición de unidades unidas por enlaces fosfodiésteres entre la posición 5 del nucleótido y la 3 del nucleótido adyacente. La unión de un ácido fosfórico y de una pentosa da lugar a un nucleótido por medio de enlace éster. Estos son monómeros de los ácidos nucleicos que están compuestos por un grupo fosfato, un azúcar pentosa y una base nitrogenada respectivamente. La unión de una base a un azúcar pentosa formará un nucleósido, formando así la unión del enlace N-glucosídico. Estos son productos intermediarios en el metabolismo de los nucleótidos. En algunos casos, el grupo fosfórico forma dos enlaces éster, dando lugar a nucleótidos cíclicos. Ejemplo de estos es el AMPC cíclico, que es una molécula que ejerce importantes funciones como regulador de metabolismo, formándose en la célula en respuesta a la acción de diferentes hormonas, para funcionar como un segundo mensajero. El compuesto de una adenina unida a una ribosa, simultáneamente unida a 3 grupos fosfatos, es el resultado de adenosintrifosfato. Este transporta energía química dentro de la célula para el organismo, conocida como la moneda energética ATP. Las bases nitrogenadas están presentes en los ácidos nucleicos. Derivan de dos estructuras, las purinas y las pirimídicas. Las pirimídicas se encuentran la citosina, la timina y el uracilo, y en las purínicas se encuentran la adenina y la guanina. Estas derivan de la sustitución de átomos de hidrógeno por grupos amino o hidroxilo en los anillos. Dos tipos de azúcares, la ribosa y la desoxirribosa. La ribosa, también llamada beta de ribosa, está formada por anillos que poseen átomos y estructura cíclica de hidrógeno y oxígeno. Y la desoxirribosa, que es derivado 2' beta de desoxirribosa. Estas sí poseen hidrógeno, pero a diferencia de la ribosa no contienen oxígeno, y de ahí derivan los nombres de ADN y ARN. Número de desoxirribonucleicos. La forma predominante de estas moléculas es una estructura de doble hélice, formada por dos cadenas polinucleótidas que se enrollan helicoidalmente una alrededor de la otra. Las dos cadenas de doble hélice tienen secuencias complementarias, ya que solo están permitidos los apareamientos específicos entre ADN, polímero de ribonucleicos. Estos son más inestables que el ADN y por su hidrólisis producen bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y uracilo, y la ribosa y el fosfato. Los de ARN sirven como portadoras de información genética en caso de virus, mientras que en la célula pueden llevar a cabo funciones de transmisión temporal de parte de la información genética, el caso del ARN mensajero, o bien participar en el proceso de síntesis de proteínas, en el caso de ARN de transferencia, o como componente esencial de la parte de la maquinaria biosintética, como el ARN ribosomal, formando los ribosomas. El código genético degenerado se refiere a que existen más tripletes o codones que aminoácidos, de forma que un determinado aminoácido puede estar codificado por más de un triplete. De estos 20 aminoácidos clásicos, solo 2, la metionina y el triptófano, están codificados por un solo codón. El tema de la genética se refiere a cómo se pasa de ADN a los polipéptidos. Esto se lleva gracias a dos procesos. El primero es llamado de transcripción, donde la secuencia de ADN de un gen se copia para obtener una molécula de ARN. Se le conoce así porque reinscribe la secuencia de ADN en un alfabeto similar al ARN. En los eucariontes,
Esto se somete al procesamiento para convertirse en un ARN mensajero. El segundo proceso se llama transducción. Es la secuencia del ARN mensajero se codifica para especificar la secuencia de aminoácidos de un polipéptido. Este nombre se refleja a que traduce el idioma completamente diferente de los aminoácidos. Y por lo tanto, durante la expresión de un gen codificante de proteína, la información fluye de ADN a ARN a una proteína. Es por eso que los genes codificantes también se transcriben para producir ARN, pero este ADN no produce un polipéptido. Para cualquier tipo de gen, el proceso de pasar de ADN a un producto funcional se conoce como expedición génica. Necesitaremos 2 plátanos, uno maduro y otro verde, así como yodo. Se pela el plátano, ya que vamos a utilizar la cáscara de este. Posteriormente se le coloca unas gotas de yodo. Y podemos ver los resultados. Se ve un ligero oscurecimiento en el plátano maduro a diferencia del verde, donde se ve más oscuro. Esto es por la concentración de almidón. Para esta práctica necesitaremos 2 salchichas, una de alto precio y otra económica, yodo y 2 recipientes con agua. Cortaremos las salchichas y tomaremos un cuarto y le colocaremos yodo. Podemos observar que la de alta calidad se oscurece poco a diferencia de la de mala calidad. Esto se debe a la cantidad de almidón. Para el procedimiento 2 se machacarán ambas salchichas y se colocarán en el recipiente con agua. Finalmente se le agregará yodo.